Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te sientes indigno de buscarle? ¿Piensas que has pecado demasiado y te sientes tan culpable que crees que no mereces su perdón y menos su amor? Te tengo dos noticias. La primera, que no eres el único que se ha sentido así, pues todos los que creemos en la supremacía del Dios que nos creó, tras haber pecado, nos hemos sentido así. Y la segunda, que Dios aún siendo nosotros pecadores, nos sigue amando. Hoy hablaremos un poco sobre el impresionante amor que Dios tiene para nosotros y que siempre nos espera para darnos una nueva oportunidad. La Biblia dice que el rey David, después de haber confesado un pecado tan grande que él cometió, surge el Salmo 51, 16 y 17, donde él, después de su arrepentimiento, le dice al Señor: «Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente». Por otra parte, cuando Jesús llama a Leví a seguirlo para convertirse en su discípulo y que posteriormente le llamó Mateo, dice en San Lucas 5:32: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento», mostrando así nuestro Dios a través de su palabra su inmenso amor por el ser humano, a pesar del pecado de David, a pesar de la vida que llevaba Leví y que luego se convirtió en Mateo. Dios les mostró su amor. Hoy quiero compartir contigo la historia de este par de personajes que se narra en la Biblia y que seguramente has escuchado alguna vez. La primera, y es una de las tantas contadas de la vida del rey David, aquel hombre que es conocido por haber tenido un corazón conforme al de Dios. Pero hoy quiero contarte que la vida del rey David no comenzó ni se mantuvo así siempre. Esa cualidad que le fue asignada después de haber sido procesado a causa del pecado. David adulteró con Betsabé. Esta era la esposa de Urías, uno de sus líderes guerreros. Y tras ese pecado, David, habiendo quedado embarazada Betsabé, David agudizó aún más su pecado. Mandó a poner al frente del fuego en la batalla a Urías, el esposo de Betsabé, para que éste muriera, lo cual así sucedió, para quedarse él con la mujer de aquel líder guerrero. Luego, el profeta Natán, mandado por Dios, confronta a David por su pecado, contándole una anécdota acerca de un hombre rico que, teniendo tantas ovejas, le quitó la única oveja que tenía a un hombre pobre, quien la amaba y la cuidaba, y se la quitó para hacer un gran banquete. David, indignado, le dice a Natán: «Ese hombre merece la muerte por su maldad e injusticia». Como muchos de nosotros,
cuando fallamos y no somos capaces de ver nuestros errores sin justificarnos o culpando a otros. Y el profeta Natán le dice: pues ese hombre rico eres tú, que le quitó lo único que tenía a Urías, que era el hombre pobre, y encima lo mandaste a matar. Y es en ese momento que David cae en cuenta de su pecado y empieza a lamentarse y a confesar lo sucio e indigno que se sentía, tal como lo relata el Salmo 51. Pero lo maravilloso que ocurre en esta historia no es toda la narración de la historia del pecado de David, sino cuando Natán, el profeta, le dice a David, después de toda esa confesión, de ese lamento y de ese quebrantamiento de su corazón, le dice Natán: no puedes deshacer esto. Ahora forma parte de tu historia, pero aún así, este no es tu fin. Y es esto lo que Dios quiere decirte ahora a ti. Después de confesar tus errores cometidos y que han ofendido a Dios, a lo mejor no te puedas deshacer de los efectos o de las consecuencias que devinieron después. Pero Dios te dice: aún no terminó contigo. Hoy puedes volver a empezar. Escribir una nueva historia con Dios en tu vida. A pesar de que no dejaremos de pecar mientras estemos en esta tierra, pero seguros de que si nos volvemos a Él con un corazón al que le duele haber ofendido tanto a un Dios tan bueno, Él aún así nos muestra su amor cada día. Hay un profundo misterio en el amor y la gracia de Dios para el ser humano. En el caso de David, Dios amó el espíritu quebrantado que él mostró ante Dios, en su corazón rendido a Él, pues Él da mayor valor a la sinceridad del corazón que a sacrificios externos o prácticas religiosas que el hombre pueda hacer, sobre todo si no hay sinceridad en ellos, tal como lo menciona la palabra que te cité al inicio. Hoy quiero compartir contigo la segunda historia que muestra el gran amor de Dios por el hombre, y es cuando Jesús llamó a Leví, que luego nombró como Mateo, para que lo siguiera y fuera su discípulo. Y como todos conocemos más adelante, más allá de ser un discípulo de Jesús, Mateo se convirtió en su apóstol. Y cuenta la Biblia que Mateo, antes que Jesús lo llamara a seguirlo, éste se dedicaba a recaudar los impuestos para el César. Pero el punto no es el trabajo que él hacía, sino la forma en que él lo hacía, pues trataba sin piedad, sin ninguna misericordia, a todo aquel que no podía pagar el impuesto. E incluso era capaz de llevarlos a prisión. Nunca mostraba compasión ni empatía, y menos amor por aquellos que no podían cumplir con el tributo. Era un hombre con una posición económica alta, pero un maravilloso día para él, Jesús, con mirada de amor, lo llamó a dejarlo todo para seguirlo. Y aquel hombre, persuadido por el amor mostrado por Jesús, porque se reconocía indigno de que Jesús pudiera siquiera mirarlo, lo estaba llamando a ser parte de su familia, de sus siervos. Y en efecto, Mateo deja todo en aquel momento y lo sigue. Luego, Jesús, tras el cuestionamiento de sus seguidores, incluyendo otros discípulos que él había llamado,
cuando entró a comer a la casa de Leví, ahora llamado Mateo, después de aquel llamado que le hizo Jesús para ser su discípulo, por ser un publicano, mejor dicho, un pecador, Jesús les recuerda a sus seguidores y a sus discípulos que Él no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Porque los que no tienen ninguna enfermedad no necesitan de un médico, haciendo una semejanza del pecado con una enfermedad que necesita ser quitada del cuerpo y del alma del hombre para poder alcanzar la salvación. Lo mismo responderá Él por ti y por mí siempre, que Él vino a este mundo a morir por nosotros los pecadores, y no por los que se sienten conformes con su vida en libertinaje, sin reconocer que necesitan ser perdonados y sanados de cualquier pecado y enfermedades. Nadie está más allá de los límites del amor de Dios. Y si tú fallas, después de haberte convertido en su hijo, Él no ha acabado contigo. Está listo para que te vuelvas a Él. Dios mantuvo a David como rey de Israel porque encontró sinceridad en su corazón arrepentido por haberle fallado. Es simple lo que tienes que hacer tú ahora. Dios está listo para perdonarte, para tener una relación contigo, para restaurarte, tal como lo hizo también con Mateo, después de que él decidió seguir a Jesús, cambiar su estilo de vida. Mostró un corazón arrepentido a su anterior manera de vivir, de injusticias contra sus hermanos, y decidió tomar el amor, la gracia y el perdón de Dios. Me gustaría compartir contigo también algunos consejos prácticos para que tú puedas experimentar el maravilloso amor y la gracia de Dios en tu vida. El primero es reconocer tu situación actual, confesar tu pecado, no con cualquier persona, sino con alguien que sepas tú que no te va a juzgar y que tampoco contará lo que tú le confieses. Dios quiere tu sinceridad y esta es parte de la sabiduría que Él da a quienes le buscan. Por eso es que David en el Salmo 26 también le dijo a Dios: Señor, examíname mi corazón. Segundo, el arrepentimiento. Este llega después de que hemos reconocido que hemos fallado. Tercero, pedir perdón, principalmente a Dios, que es a quien fallamos con nuestra manera de actuar. Cuarto, creer que Dios realmente te ha perdonado, pues Él obrará incluso a través de tu incredulidad, a través de esas decisiones que te hicieron correr hacia la destrucción. Pero es necesario que tú creas que has sido perdonado. Por último, acepta el amor y la gracia de Dios en tu vida. Deja que Él penetre en cada poro de tu ser. Te desafío a que esta semana recibas el amor de Dios sin condición y que tomes la palabra que Él quiere que clamemos por misericordia y no que le ofrezcamos sacrificios externos. La invitación que Dios te hace hoy es que recuerdes que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Él permanece fiel, amándonos cada día, teniendo misericordia
y que estas cualidades de Él están disponibles para ti y para mí. No se trata de esperar no volver a pecar. Todo lo contrario, seguiremos cayendo a causa del pecado, probablemente una y otra vez, pero Él siempre está dispuesto a escucharte cuando quieras ir a sus pies, arrepentido y con dolor en el corazón por haberle fallado, a perdonarte por tus fallas y a ofrecerte su amor, el cual puedes tomar siempre que lo busques. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.